Muy buenas amigos de LS Sport. Lo primero, vamos a darnos la enhorabuena, y es que este canal y todas nuestras redes sociales están en crecimiento, y eso es gracias a vuestro seguimiento y por supuesto a vuestros likes. Recordad que estamos en época de rebajas y que tenemos suculentas ofertas tanto en nuestra web como en nuestras tiendas. Y ahora, para seguir teniendo así de enganchados y así de emocionados, os hago una propuesta, y es que en los comentarios nos dejéis las pruebas comparativas de zapatillas que queréis que grabemos y que analicemos. Y para la segunda propuesta, para seguir teniendo enganchados, es una comparativa entre dos de las zapatillas que precisamente ya nos habéis pedido muchas veces en tienda. Son la nueva New Balance Supercon Elite V4 y la Supercon Rebel V4. A simple vista, por eso he cogido este color de la Rebel, que por cierto me parece espectacular, son iguales. Y es que cuando la Rebel tiene este color, prácticamente no se pueden distinguir. Pero vamos a ver cómo es cada una, cuál es su público objetivo y los usos que podemos darles. Vamos a analizarlas. Comenzamos por la Elite. Es la zapatilla top de New Balance, tiene un PVP de 280 euros, un peso de 230 gramos y un perfil de 40 por 36, arrojando un drop de 4. ¿Cuáles son las claves? Pues aquí vemos una suela que tracciona bastante bien, es común a la que lleva la Rebel y es una suela de tacto blando. La verdad que el perfil es bajo, como aquí podéis apreciar, con lo cual la durabilidad pues va a ser justa, pero tampoco necesita más porque no va a ser una zapatilla que podamos utilizar durante muchísimos kilómetros, sino una vida limitada de 400-500 kilómetros. Tiene en su media suela el compuesto Fuelcel, aunque lleve el mismo nombre que siempre, no tiene nada que ver con las versiones anteriores, puesto que aquí el material es Pebax, es lo que está utilizando casi todas las marcas en sus zapatillas de placa de carbono. Hablando de placa, aquí la podéis ver en esta gran apertura que tiene en la media suela. Es una placa que me gusta muchísimo. ¿Por qué? Pues porque tiene una doble curva de flexión. ¿Veis? Lo tradicional de las placas están en esta forma de cuchara, que además podéis apreciar aquí, pero esta placa además tiene una forma cóncava, ¿vale? Es decir, también articula acá, lo que hace que tenga mejor rebote, puesto que no solo va a flexionar aquí, sino que además lo hará aquí. Y eso, como digo, da muchísimo rebote. Después os analizaré el comportamiento. En el upper, un upper, como veis, muy minimalista, algo típico en este tipo de zapatillas, y que tiene un detalle que desde luego es importante a tratar, puesto que la altura que hay entre la base y la parte superior es más bien escasa. Con esto vamos a tener que tener cuidado con la talla, sobre todo si tenemos dedos grandes, prominentes, llevamos un alza, plantillas ortopédicas, etc. Porque el espacio, la verdad es que se ve un poco reducido. Por lo demás, es un upper bastante correcto en el soporte y en todas las prestaciones que pueda ofrecer. El comportamiento de la zapatilla, como decía, pues vamos a ver, en cuanto a rendimiento, o sea, rendimiento bruto, no la pondría en el top de las zapatillas de placa de carbono de competición. Oye, ¿es esto algo malo? Pues no necesariamente. ¿Por qué? Porque la zapatilla es bastante coherente y sabéis que siempre busco que haya coherencia en los razonamientos que hacen las marcas. Y esto que hace New Balance me parece bastante correcto. Esta Fuelcel Elite es una zapatilla que, si bien, como os digo, no responde a velocidades altísimas, como cabría de esperar en otros rivales, también es una zapatilla que se mueve fácil, es decir, populariza el rendimiento. Es una zapatilla a la que cuesta muy poco sacarle muchísimo rendimiento, y al final tenemos que tener en cuenta que el corredor cliente de New Balance y de este tipo de zapatillas mayormente son corredores populares, así que la inmensa mayoría de vosotros le vais a poder sacar muchísimo rendimiento con muy poco esfuerzo. Esto que os decía de la placa cóncava hace que la zapatilla rebote desde muy atrás, y eso es un factor diferenciador. ¿Por qué? Porque muchísimas de sus rivales
te obligan en cierto modo a ir en una posición muy agresiva que la mayoría no sabe llevar o no puede llevar durante muchos kilómetros. Cuando esta New Balance Elite empuja desde muy atrás. Incluso os diría, fijaros, que esta zapatilla tiene mayor rendimiento en corredores populares que en Elite, puesto que, como os digo, desde atrás empuja muchísimo. El tacto de la amortiguación es un tacto muy suave, muy blando, la amortiguación es muy generosa y a pesar de ello es una zapatilla con una estabilidad más que decente. No vamos a hablar de brillante, pero sí bastante buena. Y esto es gracias, como siempre, a la anchura de la base. La Fuelcel Elite la vamos a utilizar como zapatilla de competición. Sí, yo la pondría para el corredor medio, pues la distancia ideal sería 10 hasta media maratón. Para maratón, esta zapatilla, pues ya tenemos que tener cierto nivel, pero si estamos hablando de un corredor de menos de 2.50, 2.45 en maratón, desde luego es una alternativa muy a tener en cuenta por esto que os digo, porque desde atrás empuja mucho. Entonces es una zapatilla que cuando vaya a venirnos ese momento de crisis, que ya nuestros apoyos no sean tan eficientes, nos van a ayudar muchísimo. Ahora pasamos a la Rebel, que como os decía, parece lo mismo, pero no lo es. Aquí tenemos la Rebel. A simple vista, como os decía, hay mucha gente que se confunde, pero si nos acercamos, vemos que el perfil de esta Rebel es ligeramente inferior. Estamos hablando de 34, cuando en la Elite teníamos 40 por 28, cuando en la Elite teníamos 36. Aquí el drop también es mayor. Si tocamos el compuesto de media suela, vemos que aun siendo también muy blando, es un poco más firme que el de la Elite. Y es que aquí no necesita que sea tan blando porque no hace falta que colapse una placa, puesto que la Rebel, y ahí entramos en la gran diferencia, no lleva ningún tipo de placa. De hecho, también, como veis, la suela es maciza, no tiene ninguna apertura aquí para ver la placa, puesto que no lleva. Sí que esto se va a notar en que la zapatilla tiene mayor apoyo. La suela, como os decía, es la misma. Aquí la goma es ligeramente más dura por los extremos, puesto que al ser una zapatilla planteada para un poco de más recorrido, incluso entrenamiento diario, pues lógicamente tiene que durar algo más. La media suela tiene el mismo nombre, el Fuelcel, pero aquí la proporción de peba con el otro compuesto, que es el Fuelcel original, baja, es decir, tiene menos peba, rebota algo menos, aunque es una zapatilla que rebota bastante bien. El upper también es prácticamente clavado, aunque ligeramente más reforzado. Como veis, el talón sí tiene una pieza más rígida de lo que tenía la Elite. La altura aquí en la puntera es ligeramente más generosa. Sigue siendo un poco angosta, pero así me parece correcta. El resto del upper, como decía, cumple realmente bien. Es una zapatilla que curiosamente pesa menos que la Elite. Estamos hablando de 204 gramos, lo que es muy ligera. Perfil de esta Rebel, pues es una zapatilla muy versátil, como casi todas las mixtas, puesto que tiene un espectro de gente que la puede utilizar tremendo. Pues estamos hablando que sería una zapatilla ideal si somos atletas de cierto nivel, como zapatilla de entrenamiento diario, puesto que por cantidad de amortiguación eres capaz de afrontar muchísimos kilómetros con ella sin ningún problema. También es una zapatilla bastante estable, con lo cual vamos a estar muy bien protegidos. Y para el corredor más popular, estamos hablando de ese corredor que pues quizás en maratón puede andar de 2.50 hacia arriba, o en media de hora 25 o 26 hacia arriba, pues es una zapatilla de competición, para entrenos de calidad, sin ningún problema. Como es muy ligera, muy reactiva, pero simplemente no lleva placa. No vamos a notar tanto ese efecto palanca. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué peso recomendable? Pues yo no le metería a esta zapatilla más de 80 kilos para correr una media maratón y 85 ya como zapatilla de 10K. Es una zapatilla realmente muy interesante y, como os decía, muy versátil. Aquí os pongo las dos cara a cara y recordar que la clave a simple vista va a ser esta apertura, que en una nos permite en la Elite ver la placa de carbono y la otra es
completamente cerrada porque no tiene nada que enseñar sus adentros. Como decía, son dos zapatillas con gran reclamo, una diferencia de precio importante, son 160 euros para la Rebel, 280 para la Elite, y que están acaparando gran atención. Y es que no en vano han dado un gran salto con respecto a sus antecesoras. Como os decía, podéis seguirnos en nuestras redes, seguir dándole a like, y os pido por favor, para que esto sea muy interactivo, que en los comentarios nos pidáis las próximas que queréis que salgan en los vídeos, comparativas, pruebas, etc. Que estaremos encantados de ayudaros y de satisfacer vuestras necesidades. Sigamos creciendo, sigamos viendo, y para estar atento a todos, síguenos en nuestro canal y en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, etc. Y en nuestra tienda, por supuesto, para vernos cara a cara. Amigos, esto es todo desde ALS Sport.